Ella compró el almuerzo para un extraño con su último $1, sin saber que él era el nuevo CEO de la compañía en la que estaba siendo entrevistada. La lluvia se había transformado en una suave llovizna, pintando la acera con destellos reflejados de gris y amarillo provenientes de los autos que pasaban. Riley Morgan se ajustó el abrigo alrededor de su delgada figura. Su cabello rubio estaba húmedo y pegado ligeramente a sus mejillas. En una mano sostenía un currículum doblado y ligeramente arrugado. La tinta había empezado a sangrar por los bordes, pero ella seguía sosteniéndola como si fuera de oro. Otra entrevista, otra oportunidad, tal vez. Su estómago rugió tan fuerte que se dio cuenta de que se había saltado el desayuno otra vez. Ella miró dentro de su billetera mientras esperaba en el cruce de peatones. 4.16 pesos. Podía comprar un café o guardarlo para el autobús, pero eso era todo. La luz cambió. Ella dio un paso adelante y sus botas chapotearon ligeramente en un charco poco profundo. Justo afuera de la tienda de delicatessen de la esquina, lo vio. Un hombre de mediana edad, con una camisa arrugada y unos vaqueros descoloridos, se resbaló en el pavimento mojado. A su lado había estallado una bolsa de papel marrón. Un bocadillo y una bebida esparcidos, empapados. Hizo una mueca mientras intentaba ponerse de pie, sosteniendo su mano contra su costado. La gente pasaba a su lado. Nadie se detuvo. Riley no lo dudó. Ella corrió hacia él y se arrodilló a su lado. ¿Estás bien? Él levantó la mirada, sorprendido. La lluvia había oscurecido su cabello y empapado sus mangas. Yo creo que sí. Simplemente lastimó mi orgullo principalmente. Ella le ofreció la mano para ayudar a que se pusiera de pie. Se sacudió el polvo de los pantalones, miró el almuerzo arruinado en el suelo y luego soltó una pequeña risita autocrítica. Bueno, ahí va mi almuerzo. Sin decir palabra, Riley se dio la vuelta y entró en la tienda de delicatessen. Unos minutos después, apareció con una botella de agua y un sándwich de pavo fresco envuelto en papel encerado. Ella se los entregó. Parpadeó. Señorita, no puedo aceptar eso. No es necesario. Ella sonrió, cansada, pero amable. Parece que lo necesitas más que yo. Lo tomó con vacilación, todavía aturdido. Entonces vino la pregunta. Tranquilo, curioso, honesto. ¿Por qué harías eso? Él preguntó. Ni siquiera me conoces. La sonrisa de Riley se suavizó. Su voz baja. Yo era el que estaba tirado en el suelo. Sé cómo se siente. Hubo una larga pausa. Entonces asintió, claramente conmovido. Gracias, dijo. Probablemente. Ella asintió una vez, metió las manos en los bolsillos de su abrigo y se giró para irse. Él la llamó. ¿Cómo te llamas? Ella dudó. Luego por encima del hombro. Riley. Gracias, Riley, dijo de nuevo. Pero ella ya se había fusionado con la multitud. Ella no miró hacia atrás. Si lo hubiera hecho, tal vez lo habría visto observarla alejarse con una mirada extraña en sus ojos, algo entre asombro y arrepentimiento. El paso de Riley disminuyó cuando dobló la siguiente esquina y se puso debajo de un toldo seco. Sacó de nuevo su cartera, vacía. 4 monedas, eso fue todo. El ruido en su estómago regresó, ahora más fuerte. Su abrigo se le pegaba por la llovizna. Ella negó con la cabeza, exhaló profundamente y miró hacia el alto edificio de cristal que tenía frente a ella. Valcorp, su entrevista. El edificio parecía un monumento, elegante e intimidante. Su reflejo la miraba fijamente en la puerta de vidrio, cabello mojado, ojos cansados y una carpeta fina como el papel abrazando su pecho como una armadura. Ella respiró profundamente. Luego empujó la puerta y entró. Dentro, el vestíbulo era cálido y luminoso, con suelos de mármol, olor a café y productos de limpieza cítricos. La gente con trajes a medida se movía con confianza. Ella se acercó al mostrador de recepción. Hola, dijo ella. Estoy aquí para una entrevista a las 100 p.m. con Riley Morgan. La recepcionista asintió brevemente, escaneó una lista y sonrió. Sí, estás en la lista. Ascensor al piso 22. Riley asintió,
Murmuró un gracias y se giró hacia el ascensor. Cuando las puertas se cerraron detrás de ella, volvió a mirar su reflejo en el metal pulido. Ella no almorzó. Ella no tenía dinero. No tenía antecedentes limpios, pero aún conservaba su nombre, y por ahora, eso tendría que ser suficiente. El ascensor sonó suavemente cuando Riley subió al piso 22 de Valcorp. La alfombra bajo sus botas gastadas se sentía demasiado lujosa, demasiado limpia, como si cada paso que daba dejara tras de sí una sombra invisible de duda. La recepcionista señaló hacia una sala de espera con paredes de vidrio, llena de otros solicitantes, elegantes, seguros de sí mismos e impecablemente vestidos. Riley alisó su cabello en el reflejo de un panel de vidrio, metiendo los mechones húmedos detrás de sus orejas. Abrazó la carpeta contra su pecho nuevamente como si pudiera protegerla. Al otro lado del piso, detrás de una pared tintada, había una figura con una tableta en la mano. Observando. Isen Vale, director ejecutivo. Ahora llevaba una chaqueta a medida, ya no la desgastada camisa de franela ni las botas gastadas de ese día, pero sus ojos no habían cambiado. Todavía estaban observando, todavía buscando en silencio, y él la vio. La misma mujer que le había entregado su último sándwich, con los ojos pesados por el cansancio, pero con la voz todavía firme y amable. Ella se había alejado sin preguntar nada, ni siquiera su nombre. No esperaba volver a verla, no allí. Durante un largo momento no dijo nada. Luego, lentamente, se dio la vuelta. Él escucharía primero, aprendería quién era ella cuando pensara que nadie la estaba mirando. Riley se sentó en la sala de espera. Sus dedos jugaron con el borde de su currículum, desgastado por la lluvia y el agarre. Ella miró a los otros candidatos, cada uno de ellos navegando con confianza en sus teléfonos, con sus portafolios relucientes y sus risas ligeras. Se sentía como una mancha en un cristal limpio. Una voz la llamó por su nombre. Riley Morgan. Se levantó rápidamente y siguió a una mujer con un traje verde oscuro hacia una sala de conferencias de tamaño mediano. Había 3 personas esperando. Recursos humanos, un jefe de departamento y alguien del área legal. Cada uno llevaba una sonrisa practicada. Los primeros 10 minutos de la entrevista transcurrieron sin problemas. Preguntaron sobre su ética de trabajo, sus certificaciones de codificación, su adaptabilidad. Riley respondió con cuidado y honestidad. Podía sentir que su confianza aumentaba como un globo frágil tratando de alcanzar el aire. Entonces llegó el momento que ella aprendió a temer. Uno de los entrevistadores se inclinó ligeramente hacia adelante, con las manos cruzadas. Hemos revisado su currículum, pero también realizamos una verificación de antecedentes. Los latidos del corazón de Riley se hicieron más lentos. No se detuvieron, solo se aceleraron. Ella asintió. Sí, eso me lo esperaba. El aire en la habitación se volvió ligeramente más frío. Demuestra una convicción, fraude financiero. 2 años cumplidos. ¿Podrías por favor explicarme más? Riley los miró a los ojos. Sin enojo, sin actitud defensiva, solo verdad. Tenía 24 años. Trabajaba como contador junior en una empresa emergente. Confié en la persona equivocada, mi novio en ese momento. Él utilizó mis credenciales para autorizar transferencias. Cuando llegó la investigación, desapareció. No tenía pruebas para defenderme. No tenía dinero para un mejor abogado y había firmado documentos que no entendía. Silencio, continuó. Más tranquilo ahora. Fui a la cárcel. 2 años. Mi madre murió mientras yo estaba allí. Me perdí el funeral. Y cuando salí, decidí que no dejaría que ese fuera el final de mi historia. Uno de los panelistas se aclaró la garganta. Otra volvió a mirar su currículum, ya no con interés, sino con cálculo. He trabajado a tiempo parcial desde entonces, añadió Riley. Nadie quería correr ningún riesgo. Pero no dejé de aprender. Obtuve 3 nuevas certificaciones y enseñé codificación a niños en un centro comunitario. Me he mantenido alejado de los problemas. He hecho el trabajo. El aire ahora se sentía denso. Nadie habló. Detrás de la pared de cristal, Isen observaba. Cada palabra, cada pausa. Esto no fue solo una historia. Fue una confesión envuelta en valentía. Y lo había contado no para ganar simpatía, sino porque se negaba a mentir.
Riley salió de la habitación 10 minutos después, con los hombros erguidos. Le dieron las gracias y le dijeron que se pondrían en contacto. Las palabras no significaban nada. Ella conocía el tono. Fuera del edificio, ella se paró nuevamente bajo el toldo. La lluvia había parado. Las nubes empezaban a desaparecer. Se quedó mirando el tráfico, preguntándose si tendría suficiente cambio para el autobús o si volvería a casa caminando. Detrás de ella, desde el piso ejecutivo, Isenvale estaba con los brazos cruzados, observándola a través de las altas ventanas. Él recordó su voz. Yo era el que estaba tirado en el suelo. Sé cómo se siente. Esa voz no suplicaba. No le echó la culpa. Simplemente había ayudado. La mandíbula de Isen se tensó. Presionó un botón en el intercomunicador y dijo solo 2 palabras. Guarda su archivo. La sala de conferencias se sintió más fría la segunda vez que Riley se sentó dentro. Quizás fue el aire acondicionado. Quizás fue el cambio de tono. Ella se sentó derecha, con las manos cruzadas tranquilamente sobre la mesa, aunque podía sentir sus nudillos apretándose cada vez que alguien miraba la última página de su expediente. Quedaron 3 entrevistadores. Mónica de Recursos Humanos, Davis del equipo técnico y un asesor legal senior llamado Barrett. Habían comenzado de manera cordial, amigable incluso. Elogiaron sus ejemplos de código, su trabajo comunitario, sus respuestas sobre la colaboración en equipo y la resolución de problemas. Me gusta cómo planificaste la conciliación de datos para ese proyecto sin fines de lucro, dijo Davis. Lógica limpia, eficiente. Riley asintió, agradecido. Pero, ahora todas las miradas se habían desviado y también la energía. Barrett habló primero. Señora Morgan, hemos revisado sus credenciales y no negaré que son sólidas, pero hay otro asunto. Riley asintió, sabiendo ya hacia dónde se dirigía esto. Dio un golpecito a la carpeta. Tu convicción. Una pausa. Riley inhaló y luego lo miró directamente a los ojos. Sí, me condenaron por fraude financiero hace 3 años. Cumplí 2 años. Nadie se movió. Davis hizo girar el bolígrafo entre sus dedos. Riley continuó. Su voz no vaciló. No hice lo que dijeron que hice. Yo era ingenuo. Confié en alguien en quien no debía, pero al sistema no le importó. Firmé cosas que no entendí. Y cuando todo se derrumbó, él desapareció. Me quedé y pagué. Barrett se reclinó. Pero te liberaron antes por buen comportamiento, dijo. Pasé todos los días aprendiendo y enseñando. Salí de prisión con un certificado de codificación y un trabajo como mesero. He estado limpio desde entonces. Y más que eso, he estado presente para mi trabajo, para los niños que he guiado, para mí mismo. Otra pausa. No estoy aquí para borrar mi pasado, añadió más suavemente ahora. Estoy aquí para demostrar que no me destruyó. Mónica miró hacia abajo mientras sus dedos jugaban con el borde de la carpeta. Davis parecía inseguro. Barrett se cruzó de brazos. Somos una firma de alto perfil. Trabajamos con datos confidenciales y grandes clientes. No se trata solo de lo que usted ha hecho, señorita Morgan. Se trata de percepción, de confianza. Lo entiendo, dijo Riley. Solo le pido que me juzgue por lo que he construido después de la caída, no por el momento en que caí. El silencio regresó. Esta vez se alargó. Finalmente, Mónica se aclaró la garganta. Gracias, Riley. Agradecemos su transparencia y su tiempo. Esa fue la frase, la despedida cortés. Se puso de pie, asintió una vez y recogió sus cosas. ¿Tendré noticias suyas?, preguntó con suavidad. Barrett respondió primero. Les avisaremos después de que hayamos revisado a todos los candidatos finales. Davis no la miró a los ojos. Mónica esbozó una sonrisa forzada. Gracias de nuevo. Riley salió de la sala, con la espalda recta, pero los hombros ligeramente más bajos que cuando entró. Caminó por el vestíbulo de Belcore, su reflejo sobre el cristal y el cromo. El estómago le rugió de nuevo, pero lo ignoró. Afuera, la llovizna había comenzado de nuevo. Ligera, persistente. No abrió el paraguas. Dejó que el agua le rozara la piel mientras bajaba las escaleras, como si la ciudad la envolviera de nuevo. En algún lugar detrás de ella, en un piso superior, Isenvale la observaba. No dijo una palabra, pero apretó la mandíbula y su decisión ya había empezado a formarse.
Eason estaba sentado solo en su oficina, con el horizonte de la ciudad extendiéndose tras él como una pintura de luces inalcanzables. Pero su atención permaneció fija en la carpeta manila que tenía delante, la etiquetada como Riley Morgan. Había visto la grabación de la entrevista 2 veces. La forma en que se mantuvo firme, la forma en que su voz no suplicaba, sino que explicaba. La forma en que no se inmutó, incluso cuando el silencio se usaba como arma. Golpeó ligeramente con el dedo su currículum. Luego, con una respiración profunda, cogió el teléfono y marcó. «Legal», respondió una voz. «Soy Eason Vale. Necesito una verificación completa de los antecedentes de Riley Morgan, no solo la condena. Quiero las transcripciones judiciales, las notas del defensor público y cualquier demanda civil abierta relacionada con el caso». Hubo una pausa en al otro lado. «Sí, señor». Colgó de inmediato y volvió a mirar su foto sujetada en la parte superior del expediente. Cabello rubio, una sonrisa serena que casi no encajaba con la historia que la cubría. Unas horas después, llegó el informe. Eason leyó cada página y lo que encontró fue peor de lo esperado. El novio, Saramsai, había estado bajo investigación por otros 3 delitos financieros, todos desestimados por falta de pruebas. El nombre de Riley había sido el único que aparecía en las autorizaciones firmadas. Su defensa legal había sido casi inexistente, ninguna investigación de seguimiento tras su liberación y ningún intento real de demostrar su inocencia hasta ahora. Eason cerró la carpeta, exhaló lentamente y cogió su móvil. La voz que respondió era mayor pero fuerte. «Eason, ¿todo bien?» «Hola, papá», dijo Eason. «Siempre tienes un minuto para ti». Hizo una pausa. «¿Recuerdas cuando me dijiste que los negocios no se tratan solo de ganancias, sino de la gente con la que los construyes?» Su padre rió entre dientes. «Eso me suena». «¿Por qué?» Eason miró la foto otra vez. «Creo que me encontré con una de esas personas bajo la lluvia con un sándwich en la mano». Hubo silencio al teléfono, luego un suave murmullo de curiosidad. «Dime», dijo Eason. «No con todos los detalles, pero suficientes». Al terminar, su padre dijo en voz baja: «Parece que es hora de ver qué tipo de líder quieres ser». Eason asintió. «Sí, creo que sí». Alá. Mañana siguiente, se envió una solicitud de reunión al comité de contratación. Se requería presencia obligatoria. La sala se llenó lentamente, con más murmullos de lo habitual. El ambiente en la sala de conferencias era incierto, como si el aire mismo se hubiera detenido a escuchar. El comité de contratación estaba sentado alrededor de la mesa pulida, con los currículums y las verificaciones de antecedentes ordenados en pilas, pero ninguno de los papeles parecía ordenado. No después de Riley. Barrett, del departamento legal, se aclaró la garganta y cerró el expediente de Riley con un chasquido silencioso. Sus respuestas fueron contundentes, sin duda, pero con la convicción de: no podemos ignorarlo. Mónica, de Recursos Humanos, parecía contradictoria. Y, sin embargo, era dueña de cada detalle. No evadió el tema. No lo disculpó. «Eso significa algo. ¿Pero significa lo suficiente?», murmuró Davis, frotándose la nuca. «Esto es Valcorp. No podemos arriesgar la reputación por la compasión». Fue entonces cuando se abrió la puerta. Todas las cabezas se giraron. Eason Vale entró. Su presencia llenó la habitación sin decir palabra. No llevaba chaqueta. Llevaba las mangas arremangadas con naturalidad, pero su mirada era fija y aguda. En su mano llevaba algo pequeño, desgastado, ligeramente húmedo en los bordes. Caminó lentamente hacia el centro de la mesa y lo dejó. Una caja de sándwich vacía y aplastada, con la etiqueta de la charcutería apenas visible. Nadie habló. Eason levantó la vista hacia la habitación. Su voz, cuando llegó, fue baja, pero se oyó. Antes de tomar una decisión, dijo: «Déjenme decirles quién es realmente Riley». La tensión en la habitación se movió como un telón al alzarse. «Hace 3 días, resbalé y caí con fuerza frente a una tienda de la esquina. La gente pasaba. Nadie se detuvo. Nadie miró siquiera. Golpeó suavemente la caja de sándwich con el dedo. Excepto una persona. No se apresuró. Ella vino. De repente. Me ayudó a levantarme sin preguntarme mi nombre. Vio que había perdido la comida. Así que entró en la tienda,
Gastó sus últimos dólares. Sí, revisé y volví con este sándwich y una botella de agua. Me los dio con naturalidad. Barrett se movió. ¿Dices que era ella? Ethan asintió. No sabía que yo era el director ejecutivo. Ni siquiera me reconoció. Solo vio a alguien que necesitaba ayuda y actuó. Los ojos de Mónica se abrieron de par en par. Davis parpadeó. Ethan continuó, con voz más firme. Cuando le pregunté por qué lo hizo, dijo. Yo era la que estaba tirada en el suelo. Sé cómo se siente. Las palabras resonaron por un momento, suspendidas en el silencio. No intentó venderme una historia. No pidió nada a cambio, y no sabía que ese acto la traería aquí. Pero yo sí, y la observé en esa sala de entrevistas. La vi asumir su pasado y llevarlo con dignidad, intervino Barrett, cauteloso. Pero Ethan, ¿qué pasa con la percepción pública? Clientes, inversores. Ethan se volvió hacia él. La percepción se construye sobre precedentes. Lo dijimos. Lo definimos. Podemos ser una empresa que excluye a las personas con cicatrices, o podemos ser una que reconoce que sanar requiere valentía. Caminó hacia la cabecera de la mesa y cruzó los brazos. A partir de hoy, lanzo la iniciativa de segunda oportunidad, una política de contratación diseñada para evaluar a las personas no solo por su pasado, sino por lo que han hecho para salir de él. Miró a su alrededor, dejando que sus palabras calaran hondo. Riley Morgan es el primero, pero no el último. Davis dejó escapar un suspiro. ¿Hablas en serio? Ethan ofreció una leve sonrisa. Totalmente serio. Si podemos construir cohetes que aterricen solos, podemos construir una cultura empresarial que sepa perdonar. Se giró hacia la puerta e hizo una pausa. Empieza el lunes, dijo. Asegúrate de que tenga un escritorio y una oportunidad. Y dicho esto, salió, dejando atrás la caja de sándwich vacía. Pero para quienes aún estaban sentados en la sala, sintió como si hubiera dejado algo mucho más pesado, un espejo y una opción. En su primer día en Valcorp, Riley estaba sola en el ascensor, con su credencial prendida a la chaqueta y un cuaderno nuevo bajo el brazo. El ascensor sonaba suavemente en cada piso. Podía sentir los nervios ardiendo como humo bajo su piel. Cuando se abrieron las puertas, un puñado de empleados levantaron la vista. Algunos asintieron, otros apenas miraron. Algunos susurraron a su paso. A la hora del almuerzo, la tensión era evidente. Los susurros en la estación de café, la distancia tácita durante la reunión de equipo. Ella no era solo la nueva empleada. Era la que tenía la historia. Algunos la miraban con curiosidad, otros con incomodidad, algunos con juicio. Mantuvo la cabeza gacha, hizo su trabajo, dio las gracias más de lo necesario, rió solo cuando se sintió segura. Esa tarde, un pequeño paquete llegó a su escritorio. Dentro había un diario encuadernado en cuero. En la portada, grabada en plata, se leía, de la caída al vuelo. No. Hay nombre del remitente, pero había una nota dentro. Todo regreso comienza con una persona que sigue caminando. Bienvenida a tu vuelo. Mike Riley sonrió, mordiéndose el labio. Abrió la primera página. Estaba en blanco, una invitación a empezar de nuevo. Unos días después, la invitaron discretamente a un almuerzo organizado por el programa de mentoría de la empresa. Estuvo a punto de no ir, pero algo en su interior la impulsó a caminar hacia la sala de conferencias. Para su sorpresa, la sala era luminosa e informal. Algunos empleados veteranos, algunos recién llegados, yacen de pie al fondo, discreto, sin hablar, simplemente observando. Alguien le entregó a Riley un sándwich y un asiento. Al final de la sesión, tenía 3 nombres para contactar en busca de ayuda, una oferta para una charla con un café y una nota adhesiva que decía, «Me alegra que estés aquí». Una semana después, Riley recibió un correo electrónico inesperado de Mónica, una de las jefas de RRHH, de Valcorp y alguien que se había convertido en una discreta defensora suya desde su primer día. El asunto decía, «Sesión de cultura interna. Nos encantaría que hablaras». Riley leyó la invitación 2 veces. Un taller sobre resiliencia y cultura empresarial. Su nombre figuraba como orador principal. La leyó un rato. Sus dedos se cernieron sobre el teclado para escribir una cortés negativa. Nunca antes había hablado frente a un grupo grande,
y mucho menos sobre algo tan personal. Pero antes de que pudiera enviar, Isen se detuvo junto a su escritorio. «Lo estás haciendo bien», dijo simplemente, en voz baja pero amable. Luego le entregó algo pequeño, una página doblada del cuaderno que le había dado meses atrás. Dentro decía: «Tu voz ya es más fuerte que tu pasado. Úsalo». Esa noche, Riley dijo: «Sí». El día del evento, la sala de conferencias se llenó rápidamente. Los empleados llegaron temprano para buscar un asiento, algunos de pie contra las paredes al comenzar. No era obligatorio. No era formal. Era simplemente algo que la gente sentía que necesitaba escuchar. Riley estaba sola al frente. Sin podio, sin diapositivas, solo una pantalla en blanco detrás de ella y las manos entrelazadas. No trajo notas. No citó estadísticas ni dio un discurso ensayado. Dijo la verdad. Hubo un tiempo, no hace mucho, comenzó, en que la única etiqueta que la gente veía en mí era «es convicta». Nadie preguntó por qué, como ni quién era antes ni después. La sala se quedó en silencio. Solicité docenas de empleos, continuó, la mayoría me ignoró, el resto me despidió, y entonces alguien me vio. Hizo una pausa, dejando que su mirada vagara lentamente por la sala hasta que se posó en Isen, de pie al fondo, con los brazos cruzados, observando en silencio. Esbozó una suave sonrisa. «No estoy aquí porque alguien me salvó», dijo, con la voz cada vez más fuerte. «Estoy aquí porque alguien me vio y creyó que las personas son más que sus peores capítulos». Aún no hubo aplausos. Un silencio compartido que decía que todos en la sala comprendían algo más profundo que antes. Volvió a sonreír, esta vez con más suavidad. «Esta empresa me dio una oportunidad. Pero lo más importante, me dio un espejo, uno que no reflejaba el fracaso, sino la huida». El primer aplauso provino de una joven becaria. Luego algunos más. Entonces toda la sala aplaudió, no por cortesía, sino en reconocimiento. Después, la gente hizo fila para estrecharle la mano, compartir sus historias y susurrar «gracias». Algunos tenían lágrimas en los ojos. Muchos simplemente asintieron como diciendo «te veo». Y en algún lugar detrás de la multitud, Isen observaba. No necesitaba dar un paso al frente. No necesitaba reconocimiento. Ya había hecho lo más poderoso que podía hacer. Le había dado la palabra. Y ahora Riley la ocupaba completa, firme y hermosamente, por sí sola. La oficina estaba casi en silencio, salvo por el débil. El zumbido de las luces fluorescentes y el ocasional susurro del viento rozando los altos ventanales. Eran casi las 11 de la noche y la ciudad, fuera de su velo de cristal cadavérico, se había aquietado en la noche. Dentro, una luz aún ardía suavemente. La de Riley. Estaba sentada sola en su escritorio, con papeles extendidos ante ella como un plan de batalla, gráficos, notas, guiones de ensayo. Mañana por la mañana, se presentaría ante un panel interdepartamental, presentando una propuesta que había ayudado a diseñar desde cero. Era su primera oportunidad de demostrar su valía no solo como símbolo, sino como estratega, capaz, preparada, esencial. Pero ahora tenía los ojos pesados. Se frotó las sienes, parpadeó, intentó concentrarse. 5 minutos más, susurró, dejando el bolígrafo y apoyando la cabeza en los brazos cruzados. Solo 5. No se quedó dormida. Isen había vuelto a la oficina por una tableta olvidada. Se le había hecho tarde. Llamadas de inversores, documentos que firmar. Al pisar la planta de trabajo tenuemente iluminada, notó el único resplandor. Al otro lado de la habitación. Curioso, caminó en silencio. Se acercó y se detuvo. Allí, en su escritorio, estaba Riley. Su cabeza reposaba sobre un fajo de notas, respirando suavemente, su cuerpo ligeramente encogido bajo el silencio fluorescente. Su frente aún tenía una leve arruga como si se hubiera quedado dormida en medio de un pensamiento. Él dudó. Luego, con cuidado, se quitó el abrigo y se lo echó sobre los hombros. La tela le rozó la piel con suavidad, y ella se movió, pero no despertó. Miró a su alrededor y luego entró en la sala de descanso. Unos minutos después, regresó con un vaso de papel. Té de manzanilla, todavía caliente. Lo dejó junto a ella con cuidado y luego se sentó en la silla frente a ella. En ese momento, observándola dormir, tranquila,
sin vigilancia, sintió algo desconocido. Ni lástima, ni admiración, sino confianza, como si algo en su silencio le hablara a una parte de él que no había oído en años. Ella se movió de nuevo y lentamente, sus ojos se abrieron. Por un momento, estuvo confundida. Entonces vio la chaqueta sobre sus hombros y el té a su lado. Se incorporó rápidamente. «Oh, Dios mío. Lo siento mucho. No quise decir». Isen levantó una mano. «Está bien. No quería despertarte. Parecía que lo necesitabas». Se pasó una mano por el pelo revuelto, avergonzada. Solo estaba repasando para mañana. «Te mereces un descanso», dijo con una sonrisa amable. «Vamos, te llevo a casa». El coche rodó por las tranquilas calles de la ciudad, con jazz tarareando a bajo volumen en el estéreo. Un suave aroma a cedro y canela emanaba de un difusor fijado a la rejilla de ventilación. Riley estaba sentada con las manos en el regazo, luchando contra el peso detrás de los ojos. «Puedes descansar», dijo Isen, con la vista fija en la carretera. «Tenemos un rato». «Estoy bien», respondió ella en voz baja. Pero 5 minutos después, su cabeza se hundió en el asiento. El sueño la venció sin luchar. Isen la miró. Las farolas brillaban en su rostro con un suave dorado. Un mechón de pelo le había caído sobre la mejilla, ondeando ligeramente con cada respiración. Su mano se movió casi sola, se levantó con suavidad, vacilando cerca de su rostro. No sabía por qué lo hizo, solo que algo en él ansiaba alisar ese cabello. No por apariencia, ni por comodidad, sino porque, de alguna manera, se había convertido en alguien a quien no quería que el mundo volviera a lastimar. Justo cuando sus dedos se acercaban a su mejilla, ella parpadeó y abrió los ojos. Ambos se quedaron paralizados. Riley se incorporó lentamente. Isen retiró la mano, mirando al frente. «Lo siento», dijo, aclarándose la garganta. «Se te acaba de meter el cabello en la cara». Ella lo miró con las mejillas ligeramente sonrojadas. «Ah, cierto». Se giró hacia la ventana, pero ninguno volvió a hablar, y ninguno pudo ignorar por completo el latido en sus pechos. Cuando llegaron a su edificio, Isen salió y abrió la puerta. Riley salió lentamente, sintiendo el aire fresco de la noche en su piel. Se volvió hacia él, vacilante. «Gracias», dijo. «Por esta noche. El té, el abrigo y todo». Sonrió en voz baja. «Tú harías lo mismo». Ella asintió y luego se deslizó dentro. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, Isen se quedó de pie en la acera un momento más, mirando la luz detrás de la ventana de su apartamento. Y en aquella noche tranquila, ninguno de los dos durmió. Un año después, Valcor parecía diferente, no solo en política o desempeño, sino en espíritu. Las paredes se sentían más cálidas, las voces en los pasillos más sinceras, y en el centro de todo se encontraba una mujer que una vez fue rechazada por el mundo, ahora parada frente a una pancarta de una conferencia nacional que decía: «Rostros de la transformación cultural, construyendo empresas que perdonan y prosperan». La foto de Riley apareció en todos los comunicados de prensa. Su nombre fue tendencia en los foros profesionales. Los artículos la llamaron el símbolo de las segundas oportunidades. Pero para ella, nunca se trató de ser el símbolo. Se trataba de ser visto. Ella estaba de pie detrás del escenario, con las manos entrelazadas ligeramente frente a ella y el corazón latiéndole rápidamente mientras el presentador leía su nombre. Y ahora, demos la bienvenida a la mujer cuyo coraje inspiró uno de los movimientos de contratación más progresistas en nuestra industria, Riley Morgan. Los aplausos resonaron y las cámaras destellaron. Riley subió al escenario con gracia y tranquilidad. Su cabello rubio captó la suave luz como un hilo dorado. Ella no leyó un guión. Ella nunca lo hizo. «Yo solía pensar», empezó, «que la redención debía ganarse a través de la perfección, que había que hacer algo extraordinario para deshacer el peor capítulo de la vida. Pero me equivoqué». Ella examinó a la multitud. «No necesitas ser perfecto, solo necesitas que alguien crea que las mejores partes de ti todavía existen y que vale la pena el riesgo». Ella hizo una pausa y luego sonrió suavemente. «Para mí, esa persona llevaba una camisa arrugada, sostenía una lonchera vacía y decidió que la amabilidad de un extraño era más valiosa que un historial limpio». Algunas personas rieron suavemente, otras se secaron los ojos.
No tenía un currículum pulido ni un pasado pulido, pero tenía un corazón que quería intentarlo de nuevo. Eso y un sándwich, sonrió, y la sala estalló en cálidas risas y aplausos. Después, mientras la multitud se dispersaba lentamente, Riley salió por la entrada lateral del auditorio. El cielo se había teñido de un suave tono melocotón, iluminado por la luz del sol que se desvanecía. Ethan esperaba bajo un árbol. Había evitado los focos, como siempre, pero había estado allí todo el tiempo, observando desde la última fila. Dio un paso al frente, con las manos en los bolsillos, buscando la mirada de ella. «Estuviste increíble», dijo simplemente. Riley se encogió de hombros, con una media sonrisa. «Dije la verdad». Se quedaron allí un momento, la suave brisa los rozó. Ethan metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó algo pequeño, un papel doblado, familiar. Riley lo reconoció al instante. Era la nota que había dejado en el diario. Hacía un año. Todo regreso comienza con una persona que sigue caminando. Lo tocó suavemente, conmovida. «Te he visto», dijo Ethan en voz baja. «No solo triunfar, sino impulsar a otros contigo. Cambiar vidas, incluida la mía», parpadeó Riley, sorprendido por la emoción en su voz. «Nunca te lo dije», continuó Ethan. «Pero antes de ese día, estuve a punto de alejarme de todo. De este trabajo, de esta empresa. Había perdido la fe en la gente que se suponía debía liderar». La miró con ojos firmes. «Y entonces me ayudaste cuando no hacía falta». Ella sonrió entre lágrimas. «No comí nada ese día», dijo en voz baja. «Solo un sándwich». Ethan se acercó. «Pero supongo», añadió con una risa, abriéndose paso. «Fue suficiente». Sonrió. Entonces, sin grandes gestos, sin pausas dramáticas, solo con una voz llena de seguridad, dijo: «He esperado mucho tiempo para decir esto. Riley, estoy enamorada de ti». Se quedó sin aliento. Y por un instante, todo el ruido, las dudas, los recuerdos de los barrotes de la prisión y las escaleras frías se desvanecieron. Asintió lentamente, con la voz apenas por encima de un susurro. «Yo también». Se alejaron del edificio, de la mano, caminando hacia el aire libre. Sin público, sin cámaras, solo dos personas finalmente alineadas. Al llegar al final del estacionamiento, Riley levantó la vista. Los últimos rayos de sol se filtraban entre su cabello, iluminando las puntas con un dorado, y a su lado, Ethan sonreía, no por la luz, sino porque sabía que esa mujer una vez le había dado de comer. Y ahora le había dado una razón para volver a creer. Si esta historia te conmovió, te hizo creer de nuevo en las segundas oportunidades o simplemente te recordó que incluso un pequeño acto de bondad puede cambiarlo todo, entonces estás justo donde necesitas estar. En Soul Stirring Stories, te traemos historias reales, crudas y bellamente imaginadas que hablan de la fuerza del espíritu humano, el poder de la compasión y la valentía serena que se necesita para empezar de nuevo. No, olvídate de darle a me gusta, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna historia que podría cambiar tu forma de ver el mundo, aunque sea un poquito. Gracias por ver, y recuerda que a veces solo se necesita un sándwich y alguien que se atreva a ver lo bueno que hay en ti. Suscríbete ahora a Soul Stirring Stories, donde la sanación comienza con cada historia.